quisiera anticipar que nos vamos a referir básicamente a conceptos. Vamos a dar muy poca estadística, muy pocos ejemplos de lo que se está haciendo en nuestro país. Lo podemos compartir en otros espacios, pero creo que es necesario, importante, tener algunos conceptos claros. Y queridos colegas, participantes de esta conferencia, dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, ya que cuando partió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo fue pagado por el gobierno. En todo caso, si él mismo hubiera sido economista, o si un economista hubiese venido con él, habría concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que América del Norte. Si bien en ambas regiones abundaban los recursos naturales, en el sur ya existían sociedades bastante consolidadas, como los incas, mayas, aztecas, con sorprendentes conocimientos tecnológicos. Este es uno de los grandes enigmas del desarrollo. ¿Por qué la América al norte del Río Grande se desarrolló y la del sur no lo hizo? Las respuestas son múltiples y complejas, pero sin duda una de esas respuestas es el tipo de élites que dominaron y dominan América Latina. Queridas amigas y amigos, el desarrollo es básicamente un problema político, no un problema técnico, básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. La pobreza en América Latina es fruto de la inequidad y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. El problema del desarrollo es que exige muchas condiciones necesarias, pero ninguna suficiente. Puede ser que el poder esté en las manos de las grandes mayorías, que se logre obtener una distribución más equitativa de los recursos sociales, pero que solo haya miseria para distribuir. En consecuencia, la educación, la ciencia, tecnología e innovación como generadores de capacidades y riqueza son también fundamentales para el desarrollo. Creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa ciencia y tecnología depositamos gran parte de nuestra esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. En Ecuador hemos adoptado una política nacional agresiva para promover la ciencia, tecnología e innovación, más aún cuando uno de los problemas más graves del país sigue siendo la baja productividad de su economía. No estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnológico, en el cual toda la sociedad tiene que organizarse en función de las necesidades tecnológicas. Se le atribuye a Albert Einstein la lapidaria reflexión, cito, temo el día en que la tecnología supera la interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas, cierro cita. Pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generamos conocimientos seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Por estos motivos, la educación superior ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Y este es un desafío de toda América Latina, mejorar la calidad universitaria. No existe ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. América Latina debe tener el 12, 14% de la población mundial, pero no tenemos ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del planeta. Latinoamérica es tan solo un generador marginal de conocimiento a nivel mundial. Solo invierte el 0.78% del PIB en investigación y desarrollo, cuando el promedio de los países desarrollados es el triple, con un PIB mucho más alto. Estamos hablando del 2.4% del PIB en promedio. Además de la necesidad de cambios en las relaciones de poder internas de una sociedad, se requieren cambios en las relaciones de poder a nivel internacional, ya que existen sin lugar a dudas importantes restricciones externas, neodependentismo y neocolonialismo
que impiden el desarrollo de nuestros pueblos. La clásica división del trabajo probablemente ha sido superada, pero hoy imperan nuevas e igualmente injustas formas de división internacional del trabajo. Si antes los países subdesarrollados producíamos materias primas y los países hegemónicos bienes industriales de alto valor agregado, ahora los países desarrollados generan conocimiento que privatizan y nosotros bienes ambientales de libre acceso. El conocimiento en general es un bien público, es decir, técnicamente hablando no hay capacidad de exclusión ni rivalidad en el consumo. Lo más fácil es copiar un software. No se lo copia porque está protegido por derechos de autor. Hay que pagar regalías y uno puede ser sancionado. Esto es, se ponen barreras institucionales ante la falta de barreras técnicas de acceso. Por otro lado, si yo utilizo el software, cualquier otro también lo puede utilizar. Es decir, no hay rivalidad en el consumo. Privatizar un bien público a través de medidas institucionales como los derechos de autor, las patentes, etcétera, es perjudicial para la sociedad como un todo. Porque si no hay rivalidad en el consumo, mientras aumente el número de personas que disfrutan de este bien ya creado, mayor será el bienestar social. Hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento. Una alternativa es una mayor participación de la academia y del mismo sector público. Otra alternativa es que el Estado compense a las empresas que crean conocimientos con fines de lucro, para poner ese conocimiento a disposición de toda la humanidad. El gran problema de todas estas alternativas que existen es que tienden a socavar fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. El principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social, no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital. El ejemplo más dramático puede ser el alto costo de ciertas medicinas ya descubiertas y creadas. Pero mientras que son principalmente los países ricos los que producen ciencia y tecnología, nuestros países también producen bienes públicos, en este caso ambientales. Pero ahora, por todo el aire puro que genera, por ejemplo, la selva amazónica, pulmón del planeta sin el cual la vida humana sufriría un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación, mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales. Y se cree algunas veces que la producción, la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y este es el costo relevante, el costo de oportunidad. Hoy muchos exigen, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Esta es la nueva división internacional del trabajo y también es un problema político, de relaciones de poder a nivel internacional. Para ilustrar esto, imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una, entre comillas, justa compensación y todo en nombre de la civilización, los derechos, etc. El conocimiento como bien público es la base de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento, la creatividad e innovación. La gestión del conocimiento en nuestra América debe estar orientada a producir innovación, la edificación de nuevas prácticas y formas de organización que ayuden a producir bienes y servicios que solucionen problemas propios del país o la región, que permitan direccionar aspiraciones sociales y potenciar aquellas ventajas comparativas para construir nuevas formas de generación de riqueza. Esa gestión del conocimiento debería permitir que la difusión de la información sea tan masiva que viabilice una libertad en su acceso. Debemos reconocer el estatus público y común de la información y del conocimiento, rompiendo de esta forma con la famosa tragedia de los anticomunes. Esto significa dejar atrás la hipermercantilización, es decir, el hiperpatentamiento, que conlleva una subutilización del bien conocimiento en beneficio de nuestros pueblos. Dicha propuesta será viable
en la medida en que se supere las principales barreras para la construcción de una sociedad del conocimiento. Lo han mencionado aquí, la brecha cognitiva, el analfabetismo digital, la capacidad de generación de conocimiento creativo, innovador, pero sobre todo, producir un cambio de mentalidad en donde la ciudadanía incorpore el error y el fracaso como parte del proceso de aprendizaje creativo. No puede haber innovación sin talento humano, ciencia, tecnología, pero tampoco sin una cultura de innovación. Y todavía en nuestra región se hacen apologías de la resistencia, pero no a la afectación de los derechos, sino resistencia al cambio. Se hace de la inmovilidad una virtud. Se pretende que todo cambie sin cambiar nada, y eso es sencillamente imposible. Esta ausencia de autocrítica y voluntad de cambio es especialmente grave en los hermanos indígenas, sin duda víctimas de injusticias históricas. La simpatía, solidaridad e indignación por la exclusión de siglos nos lleva frecuentemente a la idealización del mundo indígena, sobre todo desde Europa. Este es un grave error. Las víctimas no necesariamente tienen supremacía moral sobre los no victimizados. El haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie más sabio que al resto. Y finalmente, el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual. Esta victimización y el correspondiente paternalismo han inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales y probablemente es la peor forma de racismo, porque tiene que ver mucho con subestimar las capacidades de dichos pueblos. En Ecuador, y me atrevería a decir en la mayoría de los países de la región, no ha estado dentro de las estrategias de desarrollo colocar al conocimiento en el centro del cambio social. La gestión del conocimiento en la región tuvo dos vías. Por un lado, una gestión caótica que edifica casi inconscientemente un no sistema. Por otro lado, una administración que forma parte de un juego geopolítico mundial articulado a la estrategia de ventajas comparativas, que apostó a la liberalización del comercio a través de la arquitectura normativa que rige los aspectos de los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio. En ambos casos, sea por omisión o decisión, los países perdieron opciones de política pública para desarrollar sistemas de innovación económica y social acordes a la etapa de desarrollo que atraviesan nuestros países. En respuesta a estas dos vías, Ecuador propone la construcción de una economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación. Tal apuesta implica edificar el sistema de ciencia, tecnología, innovación y cultura. El centro de este sistema, sin lugar a dudas, es el talento humano. Es por esto que hemos empezado por una reforma radical en el campo de la educación en general y de la educación superior en particular. Para Ecuador, la educación como derecho y generadora de talento humano es lo más importante. La base de una verdadera democracia es una educación pública de excelente calidad, acceso masivo y absolutamente gratuita. Ecuador cree en el talento humano, con el cual se hace florecer hasta los desiertos y sin el cual se desertifica hasta el jardín más florido, como frecuentemente ha ocurrido en nuestra América. La educación es un derecho, pero también el mejor medio para alcanzar el buen vivir. Además de talento humano, ciencia, tecnología y toda una cultura de innovación, desde lo público es necesario que haya una adecuada institucionalidad que impulse la innovación. Es por esto que enviaremos a la Asamblea Nacional en los próximos meses el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, para fomentar la construcción de un círculo virtuoso entre Estado, academia, sector empresarial y actores sociales. Es necesario que el país brinde acceso a financiamientos e incentivos para la innovación productiva, tales como capital semilla, capital ángel, capital de riesgo. Construye una nueva institucionalidad para la articulación del sector conocimiento con el aparato productivo. Cambia el sistema de propiedad intelectual, en donde se impulse la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, y fomente redes de conocimiento para la movilidad académica, como lo reconoce la Declaración de Veracruz que suscribiremos en esta cumbre. Finalmente, abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Eso es un suicidio social que llevaría al fracaso a cualquier proyecto político en el poder. Salir de la economía extractivista no es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, sino movilizar los ingresos generados para desarrollar otros sectores de la economía. Invirtiendo,
fundamentalmente en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos de forma inteligente, humana y sobre todo soberana la economía extractivista. Debemos hacer uso del extractivismo para salir de él, para pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano, el conocimiento y la innovación. Muchas gracias, disculpe porque me excedí del tiempo.